Imagina por un momento que tienes el poder de controlar tu destino, no por suerte ni por eventos fortuitos, sino por algo que ya tienes dentro, tu mente. ¿Te parece imposible? ¿O quizás solo lejano? La buena noticia es que no necesitas esperar a que un gran acontecimiento o un cambio externo tome el control. El estoicismo, una filosofía antigua que enseñó a los grandes pensadores de la historia a vivir con propósito, valentía y serenidad, es la clave. En este video, exploraremos el poder del estoicismo y cómo puedes usarlo para controlar tu destino. No hablamos de controlar las circunstancias, sino de controlar cómo respondes a ellas. ¿Estás listo para desafiar tus creencias, transformar tu mentalidad y alcanzar la verdadera paz interior? Si es así, el estoicismo tiene lo que necesitas. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para tomar el control de tu vida y dejar de ser arrastrado por las olas del caos? Finalmente, los reto a adoptar esta filosofía durante una semana y compartir sus experiencias. Pero, sobre todo, si tienen curiosidad por saber cómo se puede aplicar esta sabiduría ancestral hoy en día, sigan viendo el video y descubran el impacto que el estoicismo puede tener en sus vidas. Y si alguna idea les resuena a lo largo del video, compartan sus reflexiones sobre lo que significa controlar su destino en los comentarios. Acompáñennos en este viaje de autodescubrimiento y transformación. ¿O qué es el estoicismo? El estoicismo, esta antigua filosofía, nos invita a mirar el mundo de una manera que apenas conocemos, con ojos serenos y más atentos, ya que cada momento nos ofrece una oportunidad de crecimiento. La idea central del estoicismo es más simple y profunda. No controlamos lo que sucede fuera de nosotros, pero sí tenemos control total sobre cómo reaccionamos ante ello. La vida es como un río que fluye, a veces turbulento, a veces tranquilo, pero siempre en movimiento. Y en lugar de luchar contra la corriente, el estoicismo nos enseña a remar con ella, aprovechando el fluir del agua para elevarnos hacia nuestro destino. El control emocional no consiste en reprimir los sentimientos, sino en elegir conscientemente cómo respondemos a las situaciones, manteniendo intacta nuestra paz interior. Epicteto, uno de los grandes maestros de esta filosofía, solía decir que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de cómo las afrontamos. Imagina por un momento que te enfrentas a una tormenta. El viento puede soplar fuerte, las olas pueden ser altas, pero lo que importa es cómo respondes. Puedes, como los estoicos, aprender a mantener el equilibrio emocional incluso en el caos. Es en el ojo del huracán donde se revela la verdadera fuerza. El control del destino no reside en lo que sucede, sino en cómo respondes a él. Esta es la esencia de la mentalidad estoica. En nuestra vida diaria, a menudo nos dejamos llevar por la prisa, la presión del momento y la expectativa de que todo debe hacerse y resolverse de inmediato. Sin embargo, el estoicismo nos reta a vivir el presente, centrándonos en lo que realmente importa, en lo que está bajo nuestro control. El autocontrol se convierte en la clave para mantener el equilibrio, sin importar lo que nos exija el mundo que nos rodea. Como escribió Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre, sé uno. La filosofía estoica no es solo un estudio intelectual, sino un llamado a la acción. Una acción basada en el autodominio y la aceptación de lo que no podemos cambiar. El reto es reconocer lo que es nuestro y actuar con serenidad, sin permitir que el mundo nos arrastre a su caos. ¿Cómo afrontaron los estoicos los desafíos? Los estoicos no veían la vida como una línea recta, sin obstáculos. Al contrario, sabían que los desafíos, las dificultades e incluso la adversidad eran inevitables,
Y esto es precisamente lo que hacía de la filosofía estoica una herramienta tan poderosa. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender resiliencia mental para afrontarlo. Cuando Séneca enfrentó el exilio, por ejemplo, no se dejó amedrentar por la pérdida de estatus ni la soledad. Sabía que el control del destino reside en el interior. Se dedicó a la introspección y al autoconocimiento, y al hacerlo transformó su exilio en una oportunidad de crecimiento personal. Para él, como para los demás estoicos, la adversidad no era un enemigo al que temer, sino una escuela a la que respetar. Epicteto, quien vivió como esclavo, es otro ejemplo de cómo los estoicos afrontaron el dolor y el sufrimiento. Para él, el verdadero esclavo no era quien estaba físicamente encarcelado, sino quien era prisionero de sus propios pensamientos y emociones. A menudo enseñaba que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre tenemos una opción: dejarnos vencer por el dolor o mantener la calma bajo presión. Su idea del autocontrol va más allá de resistir los desafíos. Nos reta a ver el sufrimiento como una oportunidad de transformación. Al aceptar la realidad tal como es, sin intentar cambiarla ni escapar de ella, podemos descubrir la libertad interior, la libertad que nadie puede arrebatarnos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, tuvo una vida marcada por batallas, enfermedades y la muerte de seres queridos, pero siempre se mantuvo firme en su convicción. La verdadera paz interior proviene de aceptar lo que no podemos cambiar. Enseñó que, al gobernar un imperio, la mejor manera de lidiar con las presiones del cargo era centrarse en lo que podía controlar, sus acciones y actitudes. No te dejes llevar por las emociones, decía. Sé fuerte pero flexible. Tu mente es tu única posesión verdadera. Por ello, usó el estoicismo como brújula, buscando siempre el equilibrio emocional y una mentalidad fuerte, independientemente de las circunstancias externas. ¿Control o destino? ¿Cómo el estoicismo responde a esto? En un mundo lleno de incertidumbre y sorpresas, la pregunta más natural que surge es: ¿realmente controlamos nuestro destino o somos meros títeres de un universo indiferente? El estoicismo responde a esta pregunta con sorprendente claridad. El control reside en nosotros, pero no sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. La filosofía estoica nos enseña que, si bien no podemos controlar nuestras circunstancias, tenemos pleno poder sobre cómo reaccionamos ante ellas. Epicteto, con su profunda sabiduría, nos recuerda que, en última instancia, lo único verdaderamente nuestro es nuestra respuesta a lo que sucede, y ahí reside el secreto de la transformación personal. El destino, entonces, no es algo que debamos temer ni aceptar pasivamente. Al contrario, es una invitación a ejercitar nuestra mentalidad positiva. Cuando algo nos sucede, ya sea una pérdida, un error o un contratiempo, tenemos la libertad de elegir cómo responder. Podemos dejarnos llevar por la oleada de emociones y frustraciones, o podemos, como los estoicos, mantener el control emocional y actuar con sabiduría, incluso en los momentos más difíciles. Para ellos, la aceptación no es resignación, sino una decisión consciente de centrarnos en lo que podemos cambiar, nuestra actitud, nuestra perspectiva. Centrarnos en el proceso, en lugar de perdernos en los resultados inmediatos. Por lo tanto, el verdadero control del destino no consiste en dominar las situaciones externas, sino en dominar el arte de vivir con propósito. Séneca, por ejemplo, siempre creyó que controlar el propio destino provenía de la capacidad de autocontrol ante el caos. Decía que la vida es corta, pero el tiempo es nuestro mayor tesoro. Sin embargo, el tiempo solo cobra valor cuando comprendemos que somos los arquitectos de nuestros propios pensamientos. Al liberarnos de las ilusiones del control externo, podemos crear nuestro propio camino,
centrados en lo que está a nuestro alcance, el autodominio. El estoicismo no nos pide que renunciemos a nuestros sueños ni metas, sino que aceptemos con serenidad aquello que no depende de nosotros como forma de cultivar el equilibrio emocional y la libertad interior. 5 prácticas estoicas para transformar tu vida. El estoicismo no es una filosofía distante, reservada solo para eruditos o sabios antiguos. Es una filosofía práctica que se puede aplicar a diario, en cada gesto, en cada pensamiento. La clave está en transformar las lecciones antiguas en hábitos diarios, creando una mentalidad estoica que resuene con tu identidad y los desafíos que enfrentas. La primera práctica, quizás la más simple y a la vez la más poderosa, es la autoevaluación diaria. Los estoicos creían que la introspección era vital para mantener el control de la mente. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a reflexionar sobre nuestro día, cuestionando qué hicimos bien, dónde nos equivocamos y cómo podemos mejorar. Este hábito diario de autoanálisis ayuda a crear una visión más clara de nuestras emociones y reacciones, lo que permite un control emocional más efectivo y una verdadera transformación personal. Otra práctica fundamental es la visualización negativa. Parece extraño, pero los estoicos, a diferencia de la sociedad moderna que busca el optimismo a toda costa, creían crucial imaginar la pérdida de todo lo que tenemos, ya sea un ser querido, una posesión o incluso la propia salud. Este ejercicio de desapego emocional no busca el sufrimiento, sino entrenarnos mentalmente para aceptar cualquier adversidad con serenidad. Epicteto nos enseña que la verdadera libertad proviene del desapego, y solo cuando nos preparamos para la pérdida podemos vivir plenamente el presente. Al practicar este ejercicio, aprendemos a vivir con más ligereza, ya que superar el miedo a perder algo nos permite apreciar lo que tenemos ahora con más gratitud y menos ansiedad. La tercera práctica estoica es el control de los impulsos. No se trata de reprimir sentimientos o deseos, sino de cuestionarlos antes de actuar. Al adoptar un autocontrol consciente, podemos distinguir entre lo verdaderamente importante para nuestro bienestar y lo que es meramente una respuesta instintiva. Los estoicos enseñaban que las emociones no deben ignorarse, sino comprenderse. Así, en lugar de reaccionar automáticamente ante una situación estresante, podemos respirar hondo, dar un paso atrás y tomar una decisión basada en lo verdaderamente esencial. Esta práctica nos ayuda a mantener una mentalidad fuerte, capaz de afrontar los desafíos con mayor claridad y propósito. El arte de no dejarse conmocionar. La vida, con sus altibajos, a menudo nos presenta situaciones en las que parece imposible mantener la calma. A veces, las palabras hieren como cuchillos, las frustraciones se acumulan y el estrés se apodera de nuestro cuerpo y mente. Pero, en el fondo, el estoicismo nos enseña que no dejarse conmover es, de hecho, uno de los mayores artes que podemos cultivar. En lugar de reaccionar con ira o desesperación, podemos elegir nuestra respuesta. Como escribió Séneca, no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. Es una invitación a tomar el control de nuestra mente, a comprender que si podemos controlar nuestros pensamientos y emociones, nada externo tendrá poder sobre nosotros. Aceptar lo que no podemos cambiar se convierte en la base de una paz que no depende de las circunstancias externas. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recuerda constantemente que las situaciones externas no nos definen. Lo que importa es cómo reaccionamos ante ellas. Esto no significa ignorar las dificultades ni intentar reprimir las emociones legítimas. Al contrario,
El estoicismo nos enseña a aceptar la adversidad, no como una carga, sino como una oportunidad de crecimiento personal. El secreto reside en comprender que la resiliencia mental no es un estado permanente, sino una práctica diaria. Cada vez que nos topamos con un obstáculo, tenemos la oportunidad de usar nuestra mentalidad positiva para reaccionar con mayor sabiduría, responder con más calma y no dejarnos vencer. Esta práctica constante nos fortalece, nos hace más ligeros, más serenos. Y entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos, en la práctica, no dejarnos llevar por las consecuencias? Primero, necesitamos aprender a respirar profundamente y antes de reaccionar, detenernos a reflexionar. Segundo, podemos recordar que todo en la vida es temporal, el dolor, las alegrías, los desafíos. Lo que importa es cómo vivimos el presente, no cuánto duren las dificultades. Centrarnos en el proceso, no en el resultado, y no dejarnos llevar por las expectativas que depositamos en nosotros mismos o en los demás, es clave para mantener el equilibrio emocional en medio del caos. La vida, sin duda, nos desafiará, pero si cultivamos esta práctica de serenidad interior, seremos como árboles con raíces firmes, incluso durante la tormenta. ¿Cómo ayuda el estoicismo a superar el miedo al fracaso? El miedo al fracaso es una sombra que se cierne silenciosamente sobre todos nosotros, intentando constantemente paralizarnos, hacernos dudar e impedirnos dar el siguiente paso. A menudo nos impide intentarlo, nos hace cuestionar nuestras propias capacidades y nos llena de dudas. Pero el estoicismo tiene algo que decirnos al respecto. Para el estoico, el fracaso no es el final del camino, sino simplemente una etapa, una oportunidad para aprender y crecer. Epicteto, con su sabiduría desafiante, solía afirmar que el fracaso ocurre cuando no aceptamos que es parte del camino. En su opinión, el miedo al fracaso es en realidad un reflejo de nuestro apego a controlar el resultado, en lugar de centrarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestras acciones y actitudes. La gran lección del estoicismo sobre el fracaso es que no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Séneca nos enseña que no hay que temer al fracaso, porque el verdadero fracaso ocurre cuando dejamos de intentarlo. Nos invita a transformar cada error en una experiencia de aprendizaje. La verdadera medida de nuestra fuerza no reside en evitar el fracaso, sino en cómo reaccionamos ante él. El estoicismo nos reta a ver el fracaso no como un obstáculo insuperable, sino como un paso en nuestra transformación personal. Cuando aceptamos la idea de que el fracaso es parte natural de la vida, nos sentimos más ligeros, más dispuestos a asumir riesgos y a actuar con mayor valentía. Entonces, ¿cómo podemos superar el miedo al fracaso de forma práctica? En primer lugar, la filosofía estoica nos enseña a aceptar la posibilidad del fracaso, sin vergüenza ni culpa. En lugar de rehuir la idea de cometer un error, podemos afrontarlo de frente y usar esta conciencia para actuar con mayor claridad y menos ansiedad. Un segundo paso es centrarse en el proceso, no en el resultado final. Los estoicos no buscan la perfección, sino la virtud y el esfuerzo continuo. Al centrarnos en el camino, aceptamos que la vida está llena de altibajos y que el miedo al fracaso no nos define. Como escribió Marco Aurelio, la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. El miedo es natural, pero no podemos permitir que nos paralice. El desafío estoico, transformando tus pensamientos en acciones. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por información y estímulos externos, a menudo nos encontramos perdidos
entre nuestros pensamientos y lo que realmente logramos. El estoicismo, sin embargo, nos ofrece una simple claridad. Lo que importa no son las intenciones ni los planes interminables, sino la acción. Es fácil pasar horas reflexionando sobre lo que deberíamos hacer o lo que nos gustaría hacer, pero sin actuar, todo esto se queda en meras ideas. La verdadera práctica del estoicismo requiere que transformemos nuestros pensamientos en acciones concretas, que nuestra mente, tan llena de reflexiones, se convierta también en un motor de movimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la virtud no es solo cuestión de pensamientos elevados, sino una práctica diaria. Nos reta a dar un paso, a actuar según nuestros principios, sin procrastinar. Lo que realmente distingue a los sabios del resto, en el contexto estoico, es la capacidad de actuar ante los desafíos, en lugar de esperar la perfección o el momento ideal. La filosofía estoica nos reta a no dejarnos paralizar por la incertidumbre, sino a actuar según nuestra naturaleza y lo que podemos controlar. Epicteto decía que las acciones son como semillas plantadas en la tierra de nuestro destino. Aunque el futuro sea impredecible, las semillas que plantamos hoy, con nuestras actitudes y decisiones, determinan lo que vendrá. Y para lograrlo, necesitamos una mentalidad fuerte que nos lleve a persistir, incluso ante la duda o la adversidad. La verdadera acción estoica se guía por la razón, el control emocional y la aceptación de las consecuencias. Entonces, ¿cuál es el secreto para transformar los pensamientos en acciones? El primer paso es comprometerse con la práctica diaria. Esto significa que al despertar a lo largo del día y antes de acostarnos, debemos preguntarnos: ¿qué estoy haciendo para vivir según mis principios? Al igual que el estoico, es esencial centrarse en el proceso en lugar del resultado inmediato. Podemos usar la técnica de la atención plena estoica, que consiste en la práctica de estar presentes y conscientes en todo lo que hacemos. Cada acción, por simple que parezca, es una oportunidad para aplicar los principios de la filosofía estoica. La transformación ocurre cuando pasamos del pensamiento a la acción, del deseo a la ejecución, con un corazón tranquilo y una mente en paz, sabiendo que lo que podemos controlar es nuestra respuesta al momento presente. Enfócate en el proceso, el secreto estoico para el éxito duradero. En el mundo acelerado de hoy, donde todos buscan resultados rápidos y recompensas inmediatas, el estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. El éxito duradero no reside en la búsqueda desenfrenada de resultados, sino en la dedicación al proceso. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos advierte del peligro de obsesionarnos excesivamente con los frutos de nuestras acciones sin valorar el trabajo en sí. Para el estoico, el éxito no es algo que viene de afuera, sino que se cultiva día tras día, acción tras acción, con paciencia y compromiso. El verdadero secreto del éxito, según los estoicos, reside en invertir en el presente, en lo que podemos hacer ahora en lugar de esperar un gran logro futuro que nos valide. El estoico se centra en el proceso, no en la recompensa. Este enfoque en el proceso nos libera de la ansiedad constante por los resultados y nos permite vivir con mayor serenidad. Cuando, por ejemplo, empezamos a aprender una nueva habilidad o nos dedicamos a un proyecto importante, solemos sentir la tentación de comparar nuestro progreso con el de los demás, o peor aún, de buscar la aprobación externa. Pero el estoicismo nos enseña a actuar con integridad, independientemente de la reacción del mundo. Si la acción está alineada con nuestros principios, no hay necesidad de esperar la validación externa. El verdadero equilibrio emocional proviene de aceptar que cada esfuerzo, por pequeño que sea, ya es una victoria.
cada paso dado en el proceso es, en sí mismo, un logro. La segunda lección del estoicismo sobre el proceso es la persistencia inquebrantable. El estoico no se rinde fácilmente, sabiendo que las dificultades y los obstáculos son parte del camino. El proceso nunca será lineal, y sin importar cuántos desafíos nos presente la vida, siempre podemos elegir cómo responder. La verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en usarlo como combustible para seguir adelante. En lugar de desesperarse por fracasos temporales, el estoico ve cada error como una oportunidad para aprender y ajustar el rumbo. Nos recuerda que centrarse en el proceso significa comprender que el crecimiento no ocurre instantáneamente, sino gradualmente, a menudo de forma invisible, como un árbol que crece silenciosamente bajo tierra antes de dar fruto. La psicología detrás del estoicismo. ¿Cómo influye en tu mente? A primera vista, el estoicismo puede parecer una filosofía sencilla y práctica centrada en el control de las emociones y la aceptación de las circunstancias. Pero tras sus ideas sencillas y directas se esconde una profunda comprensión de la mente humana. De hecho, podemos afirmar que el estoicismo fue uno de los primeros enfoques psicológicos, una psicología del autodominio, mucho antes de las terapias cognitivas modernas, que estudian cómo los pensamientos influyen en las emociones y el comportamiento. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseñó que al cambiar nuestra percepción del mundo, podemos cambiar nuestra experiencia interna. Creía que nuestra mente es el principal instrumento para moldear nuestra realidad y que el control emocional comienza cuando tomamos conciencia de nuestros pensamientos. Esta idea de que nuestra mente es nuestra mayor aliada se refleja en varias escuelas de psicología moderna, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, que propone que nuestros pensamientos, más que las circunstancias externas, determinan nuestro sufrimiento. Al igual que los estoicos, la psicología moderna nos enseña a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. La práctica estoica de la autorreflexión constante, de mirar hacia nuestro interior para comprender cómo reaccionamos al mundo, es una poderosa herramienta de autocontrol. Al reconocer y cuestionar nuestros patrones mentales automáticos, podemos elegir respuestas más equilibradas y menos impulsivas, lo que nos ayuda a crear un estado de paz interior. Además, el estoicismo nos enseña la importancia de cultivar la concentración en lo que está a nuestro alcance. Esta es una de las contribuciones psicológicas más poderosas del estoicismo. La idea de que al centrarnos en el presente, nuestras acciones y nuestra respuesta a las situaciones, podemos superar la ansiedad y el estrés que genera la preocupación por el futuro. Marco Aurelio, en sus meditaciones, siempre nos recuerda que, si bien no podemos controlar lo que sucede en el mundo, sí podemos controlar nuestra actitud hacia él. Este desapego emocional del futuro y sus consecuencias nos permite vivir con mayor resiliencia mental y equilibrio emocional, centrándonos en lo que realmente importa, nuestras acciones y nuestra capacidad de actuar con virtuosismo, sin dejarnos consumir por la incertidumbre ni el miedo. ¿Cómo el estoicismo puede ayudarte a tomar decisiones difíciles? Tomar decisiones difíciles es una constante en la vida de todos. Si lo piensas, cada día nos vemos obligados a tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o incluso en nuestra vida diaria. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, ofrece un enfoque sereno y fundamentado para la toma de decisiones. Nos enseña que, en lugar de perdernos en las emociones y las presiones externas, debemos buscar una decisión coherente con nuestros valores y principios más profundos. Epicteto, con su profunda comprensión de la naturaleza humana,
Afirmó que la verdadera toma de decisiones no proviene del impulso, sino de la razón clara y el autocontrol. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y reflexionar. ¿Qué puedo realmente controlar aquí? Esta simple pregunta puede ser el punto de partida para tomar decisiones con mayor claridad y tranquilidad. Al practicar el estoicismo, nos vemos desafiados a centrarnos en aceptar lo que no podemos cambiar y al mismo tiempo actuar con sabiduría en las áreas que sí controlamos. La decisión correcta, en el contexto estoico, nunca depende de factores externos como la aprobación de los demás o la búsqueda de la perfección. En cambio, los estoicos creen que al actuar con virtud y un deseo genuino de hacer el bien, la decisión se convierte en un reflejo de nuestro carácter y nuestra dedicación a vivir con propósito. Marco Aurelio, por ejemplo, escribió sobre el dilema del liderazgo, donde tendría que tomar decisiones que afectarían a millones de vidas. ¿Su respuesta? La decisión más ética, la más alineada con los principios humanos básicos, sería la mejor, independientemente de las consecuencias externas. Sabía que el control sobre el destino no residía en el resultado, sino en cómo elegía actuar, con justicia y sabiduría. En tiempos de incertidumbre, cuando las opciones parecen confusas y hay mucho en juego, el estoicismo ofrece un ancla: centrarse en el proceso y desvincularse del resultado. Tomar una decisión no se trata de asegurar el éxito ni de evitar errores, sino de actuar con la certeza de haber hecho lo mejor posible dados los recursos y la información disponibles en ese momento. La práctica estoica de reflexionar sobre las virtudes y el propósito de cada decisión nos ayuda a disipar las dudas que surgen en situaciones difíciles. Recuerda que, según los estoicos, el verdadero fracaso no reside en cometer un error, sino en no actuar de forma coherente con nuestros principios. Así, cada decisión se convierte en una oportunidad de crecimiento personal, independientemente del resultado inmediato. ¿Estás listo para controlar tu destino? El desafío del estoicismo. Cuando pensamos en controlar nuestro destino, a menudo imaginamos algo grandioso e inalcanzable. El estoicismo, con su encantadora simplicidad, nos revela que, en realidad, controlar nuestro destino no reside en manipular el futuro ni en garantizar un resultado perfecto, sino en aprender a dominar el presente. El verdadero poder, según los estoicos, reside en nuestra capacidad de actuar con sabiduría y serenidad ante lo que la vida nos depara, aceptando la incertidumbre sin perder la compostura. Si estás listo para transformar tu vida, el desafío del estoicismo comienza en el momento en que decides que el control reside en ti, en tus decisiones, tus reacciones, tus actitudes. No hay atajos ni milagros. El verdadero cambio comienza con un compromiso diario con la práctica de la virtud, centrándote en lo que puedes controlar. El estoicismo no es una filosofía fácil de seguir, ya que exige una mentalidad firme. Nos desafía a ir más allá del miedo, la procrastinación y la duda. Si realmente quieres controlar tu destino, el primer paso es adoptar la disciplina del autocontrol y la acción, alineada con tus principios más elevados. La práctica estoica no se trata de evitar la incomodidad, sino de aprender a afrontarla con valentía y claridad. El reto del estoicismo, por lo tanto, es una propuesta de profunda transformación personal. No se trata de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar nuestra forma de reaccionar ante ellas, de elegir lo que realmente importa. Epicteto nos enseña que la verdadera libertad llega cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable y comenzamos a dominar nuestras propias respuestas, emociones y pensamientos. ¿Estás listo para este reto? ¿Estás listo para ver las dificultades de la vida y comprender que de hecho son oportunidades de crecimiento? El estoicismo
nos invita a actuar con propósito, a tomar decisiones que reflejen nuestra verdadera naturaleza, sin dejarnos llevar por los caprichos del mundo exterior. En definitiva, el verdadero poder del estoicismo reside en enseñarnos a vivir con integridad, a mantener el equilibrio emocional y a aceptar con sabiduría lo que no podemos cambiar. Al centrarnos en el proceso, no en el resultado inmediato, podemos empezar a tomar las riendas de nuestro destino paso a paso, con confianza y sin miedo al futuro. ¿Estás listo para este reto? Estoicismo en la era moderna. ¿Por qué nunca ha sido más relevante? En la era de la información, la inmediatez y la búsqueda constante de la validación externa, el estoicismo resurge con una claridad inusual. Vivimos en un mundo constantemente desafiado por presiones externas, desde las carreras profesionales, las redes sociales y la búsqueda incesante de aprobación. Y en este panorama frenético, el estoicismo demuestra ser un ancla, una filosofía que no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que ha cobrado aún más relevancia hoy en día. Lo que nos enseñaron antiguos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio es de hecho un manual para el equilibrio emocional en la vida moderna. Ya comprendían que si bien no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos control total sobre nuestras reacciones y decisiones. En el mundo actual, esta perspectiva se ha convertido en una necesidad vital para sobrevivir al torbellino de las presiones diarias. El estoicismo, lejos de ser una filosofía distante y anticuada, nos ofrece una manera práctica y eficaz de afrontar la ansiedad, el miedo y la incertidumbre que caracterizan nuestra época. La resiliencia mental que predicaban los estoicos no se limitaba a soportar la adversidad externa, sino a transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. En el mundo digital, donde nos bombardean constantemente con comparaciones y expectativas poco realistas, el estoicismo nos enseña a aceptar la realidad tal como es y a centrarnos en el proceso de nuestras acciones, no en los resultados ni en el juicio externo. Al practicar el estoicismo, podemos desapegarnos emocionalmente de lo que no podemos controlar, encontrando paz en las pequeñas decisiones cotidianas y aprendiendo a vivir según nuestros propios valores, no bajo presiones externas. La filosofía estoica también tiene una profunda conexión con las prácticas de atención plena tan populares hoy en día, demostrando que la verdadera libertad llega cuando podemos vivir el presente sin estar atados a un futuro incierto ni a un pasado inexistente. Sin embargo, el estoicismo va más allá de simplemente estar presente. Nos enseña a usar este presente con sabiduría, con autodominio y control emocional. En definitiva, lo que los estoicos nos invitan a hacer no es solo sobrevivir a la vida moderna, sino prosperar en ella, cultivando una mentalidad fuerte que nos permita superar el miedo y la incertidumbre. Guiados por la sabiduría que nace de nuestro interior. En un mundo donde la única constante parece ser el cambio, el estoicismo se mantiene firme, mostrándonos que, si bien no podemos controlar el destino, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante él. Ahora que te has sumergido en las enseñanzas del estoicismo, la pregunta persiste: ¿qué harás con todo este poder? ¿Estás listo para controlar realmente tu destino? Ya no esperas una oportunidad ni un cambio externo, sino que tomas las riendas de tu vida con valentía, disciplina y serenidad. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad reside en el autodominio y que lo que realmente importa es cómo reaccionamos al mundo que nos rodea. Lo que está a tu alcance lo puedes controlar: tus acciones, tus pensamientos, tus emociones, y lo que no, acéptalo con sabiduría. ¿Qué te parece un reto? Intenta adoptar la filosofía estoica durante una semana.
Observa cómo cambian tu mente y tus reacciones en situaciones cotidianas. Regresa aquí y comparte en los comentarios lo que aprendiste sobre ti mismo y tu control emocional. ¿Qué cambió en tu forma de afrontar los desafíos? ¿Has encontrado más paz interior? Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más ideas poderosas como esta. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado. Allí encontrarás un ebook que te ayudará a aplicar el estoicismo en tu camino diario de autodescubrimiento y superación de desafíos. Ahora depende de ti. La transformación comienza cuando decides actuar. ¿Estás listo para controlar tu destino?